Josué capítulo 6 versos del 2 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Esta palabra es impresionante porque cuando Dios nos da una palabra esperanzadora para nuestro futuro, nos está asegurando la victoria. A veces vamos a tener conflictos en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, pero en medio de esas situaciones que nosotros vivimos, a pesar de las pruebas y las circunstancias, escuche bien, iglesia, siempre vamos a evidenciar en la promesa rompimientos poderosos. Las promesas siempre van a ser la manera en que yo voy a entender que voy a entrar a una nueva transición en Dios. Cuando Dios me habla a mí, es cuando yo puedo entender que voy a empezar a ver cosas que yo nunca me imaginé, milagros que nunca me imaginé. Pero también hay momentos en la vida donde Dios promete algo y me siento bloqueado. Yo no sé si alguien aquí ha recibido una promesa de Dios, y cuando recibe una promesa de Dios parece que todo se estanca, parece que todo se bloquea, parece que en vez de que Dios hubiera hablado, es como si Dios al contrario hubiera mandado circunstancias que nos están frenando. Es como si en esos momentos no encontráramos una razón el por qué es recibir estancamiento. Nos sentimos en el mismo lugar. A veces cuando Dios nos da procesos o cuando Dios nos da palabras poderosas y pasa 1 año y 2 años y 3 años y decimos: pero ¿por qué me siento en el mismo lugar? ¿Por qué parece ser que no estoy avanzando? Y cuando esto sucede, emergen preguntas que las entiendo perfectamente. Esas preguntas van a ser: ¿acaso Dios se olvidó de mí? Cuando no ves las cosas cumplidas, te podrás preguntar: ¿qué estoy haciendo mal? Siento que soy un buen cristiano, soy un servidor de Dios, oro, ayuno, trato de vivir en santidad. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está frenando mi bendición? Otras personas pueden preguntarse y decir: ¿acaso estoy bajo la disciplina de Dios? ¿Acaso estoy bajo un castigo de Dios? Y en medio de esa decepción también surgen afirmaciones negativas. Cuando estamos en los momentos más críticos de nuestra vida, cuando estamos pasando por caos difíciles, probablemente empezamos a decir: creo que ya no lo voy a lograr, no fui llamado para esto, me cansé, voy a tomar otro camino, al fin me resigno con lo que tengo hoy, creo que no hay nada más para mí. Pero quiero decirle algo, es de saber, y recuerde esto profundamente en su corazón y en su alma: Dios siempre trabaja por senderos misteriosos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando Dios trabaja en tu vida, tu mente no lo va a comprender. Cuando Dios trabaja en tu vida, tu lógica y tu razón no van a entender el por qué Dios está haciendo en tu vida lo que está haciendo. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, en ocasiones vas a perder cosas. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, en ocasiones tendrás que pasar por valles muy sombríos, por valles que parecen interminables, por momentos donde parece que toda tu vida se vuelve gris y no va a haber ningún tipo de solución para tu vida. Pero quiero decirte hoy, iglesia, y grábate esto: cuando pienses que esté pasando el peor momento de tu vida, no declares que es tu fin, porque Dios actúa por senderos misteriosos. No sé lo que Dios está trabajando en tu prueba y en tu caos, pero de lo que sí estoy seguro es que mi Dios siempre hace cosas buenas en medio de sus procesos. Alguien que diga amén y lo crea en esta noche. Vas a tener momentos de confusión, te vas a frustrar, vas a sentir que sus palabras ya no tienen la misma contundencia en tu vida. Pero ten la certeza, levanta tu mano derecha y di conmigo: Dios no miente. Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha y di conmigo: Dios no miente. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 11 versos 33 al 34. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios.
Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones. Ojo, es imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Lo está diciendo el apóstol Pablo, el mismo que pasó por naufragios, el mismo que tuvo un aguijón en su carne que lo atormentaba en ocasiones, el mismo que tuvo procesos difíciles en su vida. Pero él mismo nos dice: iglesia, entiendan, es imposible entender los caminos y las decisiones de Dios. Mire esto, yo tengo 2 niños, una niña y un niño. Ellos están creciendo, pero hay cosas que suceden en ellos. Por ejemplo, que les digo no. Me piden algo y a veces yo les digo no, o les quito algo simplemente, y a veces ellos toman la actitud de llorar o de enojarse. Y lo primero que ellos me dicen a mí es: papá, ¿por qué? Y mi respuesta es: ¿por qué no? No es que esté siendo injusto, no es que no quieras darle una razón. Yo sí tengo una razón, pero hay algo: si yo les digo a mis hijos el por qué les quité eso, no lo seguirán entendiendo. Y por más que se los explique, no lo entenderán, porque mi mente está un poco más superior a la mente de ellos. Mi manera de ver la vida es un poco más avanzada que la de ellos como niños. Así que yo simplemente les digo: ¿por qué no? En otras palabras, les estoy diciendo, aunque les explique, no lo van a entender, porque en este momento su mente no tiene la capacidad de comprender mis decisiones como padre. Hay momentos en la vida donde tú has venido a Dios y le has dicho: Señor, ¿por qué? Y llevas 10 años diciéndole a Dios ¿por qué? Y Dios no te responde. Simplemente te dice ¿por qué no? ¿Y sabe por qué te dice por qué no? Porque aunque te diera la explicación, no lo entenderías. Pero en medio de tu proceso y en medio de tu caminar, en medio de lo que vayas tú trabajando en tu vida, un día dirás: ahora entiendo por qué Dios hizo lo que hizo. Mire, el ser humano es interesante, porque el ser humano quiere tener todo bajo control. El ser humano quiere tener bajo control sus finanzas. El ser humano quiere tener bajo control su tiempo, su familia, su futuro. Todo lo quiere tener en la mano. Y mientras todo marcha bien, tú estás contento y piensas que no necesitas a Dios. Si tú tienes tus finanzas en orden, piensas que no necesitas a Dios. Si tienes tu familia en orden, piensa que no necesitas de Dios, porque siente que tú estás en control de absolutamente nada. Pero mi pregunta es: ¿qué va a ocurrir cuando ese control que tú crees tener se desmorone? De repente los hijos dejan de obedecer. De repente esos hijos que criaste parecen incontrolables. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está tu control? De repente la relación con tu pareja se quiebra porque ya hay una frialdad que nunca habías visto en tu esposa. ¿Qué va a pasar cuando se salga de control tus finanzas y que se desvanecen y que, sin importar el esfuerzo que hagas, parece no tener salida esa situación económica? ¿Qué va a pasar en ese control que tú crees tener, pero entra una enfermedad que ni siquiera los médicos pueden controlar? En ese punto es cuando Dios manda eso para quebrar tu autosuficiencia y para que comprendas que el único que puede controlar absolutamente todo en tu vida se llama Dios. Puedes ser el más fuerte, puedes ser el más intelectual, puedes ser el más ungido, puedes ser la persona de mayor oración en esta iglesia, pero ni tu oración, ni tu intelecto, ni tu espiritualidad puede controlar solo lo que la mano de Dios controla. Escúchame bien, iglesia, tu familia se sostiene no por ti, sino por la mano poderosa de Dios. Tú estás de pie no porque eres demasiado fuerte, sino porque la mano de Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Alguien dice amén a eso. Pero el problema es que la vida del ser humano es como un cubo Rubik. ¿Sabe cuál es el cubo Rubik? Que tiene varios colores y tú lo vas girando para darle el mismo color a cada lado.
Cuando tú estás en control, ese cubo parece que no necesita nada, pero si tú coges ese cubo y le das solamente 2 giros, todo se descontrola. Y vas a empezar, y si tú no lo sabes armar, vas a empezar a darle vueltas, porque eso es lo que sucede en nuestra vida cuando estamos en Dios. Empiezas a darle vueltas y Dios te está diciendo: entrégame el control de tu vida. Y dices: no, Dios, yo puedo. Y entre más intentes hacerlo, más descontrol tienes. Y Dios está a tu lado diciéndote: dame el control. Señor, no te voy a dar el control, solo dime cómo lo armo. Así que Dios, dile: dale 5 giros. Y tú le das 5 giros, ahora otros 5 giros a la izquierda, y le das otros 5. Pero nada sucede a pesar de que te dé instrucciones. Dios te dice: entrégame lo que tienes en tu mano. Entrégame tu caos. Entrégame tu depresión. Entrégame eso que te está atormentando la vida. Escúchame, con Dios nunca se pierde. Y en esta noche lo que tú debes hacer es quebrar tu orgullo y tu autosuficiencia y entregarle a Dios todo lo que tú eres. Por eso quiero decirle algo. A veces, en primer lugar, quiero decirle que a veces Dios nos mete en procesos que no entendemos. Entienda lo siguiente. Ahora el pueblo de Israel, en este punto de la historia, cuando van a conquistar a Jericó, está siendo dirigido por Josué. Josué había sido testigo por casi 40 años, desde su infancia, cómo Dios había sido bueno, cómo Dios intervino de manera poderosa. En el transcurrir de 40 años miró lo que jamás un ser humano ha visto aparte de él y de Israel. Este hombre, a diferencia de Moisés, Josué no solamente era un pastor, era un líder. Josué era un guerrero. Fue Josué quien estuvo enfrente de las batallas de Israel. Josué fue el que sacó la cara por Moisés. Josué fue el que estuvo con la espada. Por eso en la Biblia yo veo algo poderoso, y es que todo pastor necesita un Josué. Todo pastor necesita a alguien que saque la espada para defender a su pastor y a su iglesia. Cada quien tiene una posición dentro de la iglesia. La posición de Josué era pelear las batallas de su pueblo, mientras que su líder Moisés oraba en la montaña para que Dios diera la victoria. ¿Sabe? Dios había mostrado un poder sorprendente, pero yo veo a un Josué detrás de Moisés. Deja de estar anhelando cargos que Dios no te quiere dar ahora. A veces Dios te va a tener aquí abajo para que veas al Moisés arriba. Josué nunca se metió donde Dios llamó a Moisés. Moisés estaba en la gloria, pero Josué esperaba aquí y decía: si este es mi lugar, amo este lugar y voy a estar en este lugar. Pero la fidelidad es la que te va a promover a grandes cosas. No va a ser el desespero, no va a ser el momento es que porque el pastor no me tiene en cuenta. Escúchame, Jesús esperó 30 años para ser hijo de Dios. ¿Quién te crees tú para decir que llevas 5 años y eres mejor que el pastor? Cuando aprendas a esperar, Dios te va a promover. Josué aprendió a esperar y entonces se convierte en líder. Dios había mostrado su poder impresionantemente, pero ahora yo veo a un Josué que tenía que tomar decisiones, que estaba nuevo en el liderazgo de una nación, curtido, veterano en la guerra, pero nuevo en dirigir y pastorear. Y ahora en este liderazgo de Josué, Dios le da una palabra poderosa cuando usted lee el texto y le dice: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. No le habla en tiempo futuro. No le está diciendo: te entregaré Jericó, te voy a entregar Jericó. Le está diciendo: te he entregado. En el tiempo presente, lo que Dios le está diciendo a Josué antes de pelear es un hecho. Le dice: Josué, ya te entregué Jericó. Le está asegurando una victoria. Es un hecho. Dios pone en manos de Josué a Jericó, y aunque le da esa palabra, Josué no había vencido. José no había penetrado Jericó. Tenga presente que Dios siempre habla desde la eternidad y nunca desde la perspectiva natural. Déjeme explicarle esto. El patrón de Dios es que la palabra que Él suelta de su boca para ti
es algo que Él ya hizo en la eternidad. No es que va a hacer algo, ya lo hizo. Cuando Dios te habla algo a ti, no es que te habla para empezarlo a preparar y hacer, ya está preparado. Él habla desde una eternidad, y por eso nosotros a veces no creemos en sus palabras. Escúcheme, aunque en lo natural no haya sucedido, en la eternidad ya sucedió. Y desde esa eternidad Dios enviará la bendición sobre tu vida. Por eso Dios le dice: te he entregado Jericó. ¿Qué está haciendo Dios? Dios le está diciendo a Josué: Josué, yo ya preparé tu victoria. Ya da por sentado que te voy a dar victoria. Ya la tengo lista en la eternidad. Ahora la voy a soltar para que se haga realidad en lo natural. ¿Cuál es la palabra que has recibido de Dios en el transcurrir de este tiempo? Quizá Dios te dijo: te voy a salvar tu familia. Si Dios te lo dijo, es porque Él ya la salvó en la eternidad. Él no va a preparar la salvación de tu familia. Te está diciendo algo que Él ya estructuró en la eternidad y lo va a traer a tu presente. Yo no sé si me lo está entendiendo en esta noche. Dios siempre va a declarar victoria antes de que tus ojos naturales la vean. La batalla que enfrentas hoy, el conflicto que te agobia, las circunstancias difíciles que te rodean, no son desconocidas para Dios. Él ya ha visto tu victoria antes de que enfrentes la batalla. Él ya vio tu sonrisa antes de que lloraras. Él ya vio tu salida antes de meterte en el laberinto. Dios ya vio tu bendición antes de meterte a la prueba. Usted esté tranquilo, porque Dios es el que va a obrar. Mire, la clave no está en el esfuerzo humano. La clave con Dios, si le pueden bajar un poquitico nomás, la clave no está en el esfuerzo humano. La clave está en caminar en fe. Usted camina en fe. Dios lo dijo: camina en fe. Dios lo declaró: camina en fe. Empieza a creerte lo que Dios te ha dicho. Porque Josué, después de recibir la seguridad de que Dios ya tiene una victoria asegurada para él, le ordena algo inusual. Mire esta cosa tan loca que le dice Dios a Josué: ok, Josué, ya te entregué Jericó, dalo por hecho, pero necesito algo de ti. Dale 6 vueltas a Jericó, alrededor de Jericó. Pero después de las 6 vueltas vas a dar una más, que serán 7. En esa más 7, en ese mismo día darás otras 7 más. Hasta ahora, en el transcurrir de la Biblia, si usted lee la Biblia, yo no había visto una orden tan extraña de Dios para lograr una victoria. Y justo le toca a Josué. En su primera batalla para conquistar a Canaán, le toca a Josué decirle al pueblo: no, vamos a tomar la ciudad. ¿Y cómo la vamos a tomar, Josué? No, le vamos a dar 7 vueltas. Después otras 7 vueltas el mismo día y ¡pum! Yo creo que Israel dijo: pero este man está como loco, este man le falta un tornillo, como 7 vueltas. O sea, ¿y por qué Dios manda eso? O sea, Dios pudo haber mandado un ángel y simplemente destruir a Jericó, tumbar las murallas y ya, y no ponernos en esas cuestiones de dar y dar y dar vueltas. El proceso en el que Dios mete a Josué es extraño, como muchos de los procesos en los cuales Dios lo mete a usted. El proceso de Josué es loco, perdóneme, es absurdo, al igual que los procesos en los cuales Dios a veces lo mete a usted. Dios a veces lo va a meter en procesos tan extraños para darle victoria que nadie más los va a entender. Pero usted sea fiel al proceso que Dios le está diciendo que haga. Usted sea fiel a lo que Dios le dijo que haga. Yo veo un Dios loco en la Biblia. O sea, hay un ciego, y ¿a quién se le ocurre darle una sanidad a un ciego escupiendo en la tierra, haciendo lodo y metiéndole el lodo en los ojos? Solamente a Jesús. Procesos extraños. Ahora veo a Josué aquí en un proceso donde tiene que dar vueltas. Recuerde, Dios obra por senderos y por caminos misteriosos. Hay ciertas cosas que Dios nos demanda, escuche bien, que no caben en la lógica humana. Hay cosas que Dios te manda en la vida espiritual que no puedes entender con tu mente. Mire estas cosas que no caben en la lógica de un humano. Primero, que cuando damos ofrenda a Dios somos bendecidos.
Eso no cabe en la lógica humana. Que cuando estamos en Cristo debemos perdonar las veces que sean necesarias. Que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Que tenemos que hacerle bien a nuestros enemigos. Que cuando oramos Dios hace milagros. Que cuando ayunamos los demonios huyen. Que cuando leemos la Biblia somos levantados en libertad. Que cuando caminamos en santidad, entonces Dios nos bendice, porque todo pecado nos aleja de Dios. Esto es absurdo. Todas esas cosas son absurdas. Tú le dices a alguien eso que no conoce a Cristo y dice: ¿dónde te metiste, loco? ¿En qué iglesia es que estás, que te están enseñando tanta cosa rara? Mire, es que el punto es que obedecer a Dios puede sentirse como hacer cosas sin sentido, pero tú sigues siendo fiel, porque tú le estás dando vueltas a las murallas de Jericó con tu fidelidad a Dios. Estás dándole vueltas a las murallas de Jericó con tu fe. La gente te va a mirar desde arriba. Escuche bien, ¿usted cree que Jericó no miraba a Israel desde arriba? ¿Y no cree que se burlaba de Israel? Mira, estos israelitas locos, nadie ha podido penetrar nuestras murallas y estos andan dando vueltas todos los días. Están locos. Yo me imagino que hasta les tiraban cosas y se burlaban, pero Israel guardaba silencio y seguía dando vueltas. Escúchame, hay gente que vas a tener a tu alrededor que se va a burlar de tu proceso. Hay gente a tu alrededor que va a empezar a decir: mira, y eso que es cristiano, ¿dónde está la fidelidad? Que llevas tu diezmo y ofrenda a la iglesia, pero ¿dónde está tu bendición? Tú sigues dando las vueltas a las murallas de Jericó. Mira, yo no soy cristiano y tengo mejor familia que tú. Quédate callado y sigue dando vueltas en fe a las murallas de Jericó. Pero que estás loco, mira, estás desperdiciando estos negocios ilícitos que te pueden dar plata y tú te quedas ahí como un honesto con un mínimo. Tú sigue dando vueltas en fe, porque un día Dios va a hacer algo con tu obediencia. Alguien que grite amén, alguien que lo crea en esta noche. Ni siquiera tú necesitas comprender lo que Dios está haciendo en ti. Dios no te va a explicar muchas cosas. Tú simplemente obedece, porque Dios ya tiene victoria asegurada. Dios solo te está pidiendo, escucha esto, que camines en fe, que cada acción, cada vuelta que tú des, entienda, todo paso de fidelidad es una semilla que se convertirá en fruto abundante en tu vida. Antes de ver el milagro, yo debo obedecer. Antes de ver la bendición, yo debo ser fiel. Y por eso, en segundo lugar, veo a un pueblo que da vueltas y más vueltas. Entienda lo siguiente: en nuestra vida con Cristo tenemos círculos de estancamiento o tenemos círculos de preparación. Aparentemente ambos parecen ser lo mismo, dar vueltas en círculos, pero en Dios hay círculos de estancamiento y hay círculos de preparación. ¿Sabes? Es importante que tú lo entiendas. ¿Cuáles son los círculos de estancamiento? El círculo de estancamiento es aquel en el que pareces estar en movimiento, pero en realidad no hay avance, en realidad no hay transformación. Es como si repitieras los ciclos una tras otra vez. Estás en un ciclo donde repites los errores una tras otra vez. Luchas con los mismos problemas una tras otra vez y nunca ves frutos en lo que haces. Sin herir susceptibilidades y sin intentar hacerte sentir mal, lo que vengo hoy es a darte una palabra. ¿Hace cuánto estás sentado en esa silla y deberías estar en el mismo lugar donde yo estoy, pero estás en círculos de estancamiento? Porque estás en el mismo pecado hace 5 y 10 años. Porque estás con el mismo temperamento y no lo cambias. Porque eres un cristiano de nombre, pero no eres un cristiano de acción. Porque eres una persona que dice: sí, voy a cambiar. Cambias una semana y vuelves a tu mismo círculo de estancamiento. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos acá y vemos que no avanzamos? Pero no avanzamos no es porque Dios no nos quiera dar victoria, sino porque no queremos cambiar. El ejemplo más notable de la Biblia de estancamiento lo encontramos justamente en Israel. ¿Sabe cuánto tiempo dieron vueltas en el desierto? 40 años. ¿Y sabe por qué? Por ser incrédulos y desobedecer a Dios. Ellos no avanzaron, no porque Dios los estuviese preparando. Ellos no avanzaron porque Dios los estaba disciplinando. Y fue tan fuerte esto
Porque Dios dijo: y ninguno de los que están en el desierto entrarán a la tierra prometida. Ninguno de los que salieron de Egipto podrá disfrutar de mi promesa. Los círculos de estancamiento en tu vida nunca se van a romper mientras no doblegues tu orgullo a Dios, mientras no doblegues tu altivez, mientras no doblegues tu necedad. El día en que te doblegues a la presencia de Dios, querida iglesia, tu círculo de estancamiento se va a romper. Deja de estar diciendo: es que yo soy así. Deja de estar diciendo: es que a mí nunca me dijeron cómo hacer las cosas, es que a mí nunca me dieron amor, es que lo que pasa es que no me entienden. Deja tu cosa y doblégate. No estés caminando en el mismo círculo de estancamiento donde tus hijos dicen: es que mi papá es así, es que él nunca va a cambiar. Él dice, pero siempre vuelve a la misma. ¿Para qué caminar en el mismo círculo de estancamiento donde todos los eneros de cada año le haces 1000 promesas a Dios y al otro mes estás en la misma condición del año pasado? Porque caminas en círculos de estancamiento. Gente que pasa aquí al altar cuando se dicen: vengan, arrepiéntanse, y siempre llevas años aquí y siempre pasas al altar confesando el mismo pecado, por círculos de estancamiento, porque no eres capaz de rendir tu vida delante de la presencia de Dios. Círculos de estancamiento son pecados, las mismas malas decisiones, las mismas conductas. Hay una parte en particular, hay una parte particular de los estancamientos y de los círculos de estancamiento, y son las relaciones que pueden ser tóxicas para tu vida. Tienes personas a tu alrededor que te hieren, que te aplastan, y tú sigues ahí y te aferras más a los pobres momentos que consideras buenos y no ves los malos momentos que son gigantescos. Aquí hay relaciones que quizá no son de Dios, noviazgos que no son de Dios, porque caminan en círculos de estancamiento. ¿Sabes? Mientras tú sigas abrazando tu necedad, Dios no puede hacerte avanzar. Mientras tú sigas abrazando tu orgullo, Dios no te puede hacer avanzar. Cuando estás en círculos de estancamiento, no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Sentirás que te esfuerzas, pero no avanzas. ¿Sabes cómo es el círculo de estancamiento? Es como si yo tuviera una caminadora eléctrica. Tú te montas a la caminadora eléctrica y puedes correr y caminar 1 hora y 2 horas. Vas a terminar sudado, cansado, fatigado. Mi pregunta es: ¿dónde terminas? En el mismo lugar. El círculo del estancamiento es igual. Tú corres, te afanas, sudas, caminas, quedas cansado. Llevas 5 años en lo mismo, pero te das cuenta que por más que te esfuerzas, estás en el mismo lugar. Escúchame bien: la única manera de romper el círculo del estancamiento es cuando te doblegas a Dios. Escúchame, cuando te doblegas a Dios. Pero también hay círculos de preparación. El círculo de preparación también implica dar vueltas, pero son vueltas con propósito. Es cuando Dios te lleva a repetir ciertas pruebas o procesos para fortalecer tu fe. Cada prueba te madura, cada prueba te transiciona. Un ejemplo claro es Moisés. Estuvo 40 años en un desierto para convertirse en el patriarca más grande que registra la Biblia. Mi pregunta es: ¿los 40 años de Moisés en el desierto solo fueron de estancamiento o de preparación? Por supuesto, de preparación. Allí Dios lo maduró, allí Dios le quebró el orgullo. En ese círculo de preparación fue donde Dios le enseñó y le dijo: tú aquí no eres ni el hijo del faraón, ni el hijo de nadie. Tú no eres aquí el más, tú eres aquí a quien yo voy a formar, y en este desierto te enseñaré cómo formo a mis hijos. Pero eran círculos de preparación. ¿O qué me dice de David cuando Dios lo unge como rey, pero entra en un proceso donde el rey lo persigue, donde tiene que vivir en cueva, donde es perseguido por todo el ejército de una nación, donde lo rodean 400 miserables? Dice la Biblia, él no estaba estancado, estaba en un círculo de preparación. Sabrás que estás en un círculo de preparación cuando sientes que en cada prueba estás creciendo. Sabrás que estás en un círculo de preparación porque cuando eres obediente a la voz de Dios, sientes que cada proceso en tu vida te madura y tu relación con Dios se fortalece. Sabrás que estás en un círculo de proceso y de preparación porque cuando sientes que todo está acabado, Dios siempre te levanta con una palabra. Dios siempre te dice: no temas, hijo mío, levántate, yo estoy contigo. ¿Sabe? Dale ese aplauso más fuerte al Señor.
Aleluya. El círculo del proceso es igual a un reloj. Si usted vio un reloj tiene 3 agujas. Tiene un horario, tiene un minutero y tiene un segundero. Note la siguiente: la aguja de los segundos es Dios. Si usted tiene un reloj análogo como el que está allí en esa pared, usted notará que lo que yo menos percibo es la aguja de los segundos. Le aseguro que la que más está viendo usted es la aguja que da la hora. Pero en los procesos de Dios, Dios es la aguja del segundero. ¿Y sabe qué es Dios? Siempre está en acción en tu vida. Pero el punto es que siempre lo ignoramos. Pero Dios siempre está moviéndose a nuestro favor. Siempre está trabajando a nuestro favor. Se mueve constantemente. Nos recuerda que Él nunca duerme, que Él nunca falla. La aguja de los minutos somos nosotros. ¿Por qué? Porque mientras la aguja del segundero tiene que dar toda una vuelta, y sabe, después de que da toda una vuelta, ¿sabe qué hace la aguja del minutero? Esto. Y después tiene que contar otros 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sé que ya está desesperado. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Escuche: 59, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 40, 50, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos somos nosotros. ¿Le parece que los procesos de Dios son lentos? Probablemente, pero son efectivos, porque las buenas cosas toman tiempo. No te preocupes por el proceso de Dios. Mira, si yo quisiera decir adelanta eso y empiezo a dar pasos, si yo cojo ese reloj y lo adelanto 3 horas, mi pregunta ¿es real esas 3 horas que adelanté? No es real. Escúchame bien: todo lo que tú obtienes en tus fuerzas se va a acabar, porque no es real. Señor, solo un paso. Sí, ya te faltan 99. Te faltaban 100 ayer, pero diste un paso, ahora te faltan 99, das otro paso. Y dice: Señor, ya te faltan 98, hijo mío, espérate a que dé la vuelta. Círculos de proceso. Y la aguja de la hora, que es la más lenta, son las etapas cumplidas de Dios en tu vida. Escucha, cada vez que tú das un círculo, entonces hay una hora diferente. Después de que la aguja del minutero gira totalmente, entramos a una hora. 8, 9, 10, qué sé yo. Pero cada paso que tú das en obediencia te va a llevar a nuevas temporadas. Te va a llevar a nuevas bendiciones. Cada vuelta que das en círculo en la formación debilita los muros que están bloqueando tu bendición. Y cuando menos pienses, yo creo que tus muros van a caer. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora pregúntate lo siguiente: en medio de mi círculo de preparación, ¿estoy aprendiendo algo o estoy cometiendo los mismos errores? Eso te va a llevar a ti a saber si estás en círculo de proceso o de estancamiento. Tienes que preguntarte: ¿mi relación con Dios está creciendo o me estoy alejando de Él? Eso responderá si estás en círculo de estancamiento o en círculo de preparación. Tienes que preguntarte: Dios me ha dado instrucciones claras, ¿estoy obedeciendo o me estoy deteniendo? ¿Estoy luchando con lo mismo sin ver transformación, o estoy luchando con lo mismo pero estoy viendo cómo avanzo? Iglesia querida, en esta noche a la juventud le pregunto hoy de todo mi corazón: querido joven, estás en círculo de estancamiento, de preparación. Tienes 15 años, 16 años, 17 años. Probablemente las decisiones más trascendentales de tu vida son hoy. Y hoy tienes que decidir si caminas en círculo de estancamiento o si caminas en círculo de preparación. Si quieres quedarte donde estás y dices: pues voy a ver qué me da la vida, o si te atreves a romper
lo que Satanás quiere hacer contigo para que no seas lo que Dios quiere que seas. Y entonces yo veo que cuando yo le obedezco a Dios, será seguro que ganaré batallas. Diga conmigo, levante su mano y diga: voy a ganar batallas. Dígalo otra vez más fuerte: voy a ganar batallas. ¿Sabía usted que la ciudad de Jericó era la primera ciudad que Israel enfrentaba? Usted podría decirme: pastor, un momento, usted que sabe de Biblia, podría decirme a mí: pastor, un momento, ya Israel ya había peleado los 40 años en el desierto, ya había peleado con otros reyes, con otros pueblos antes de Jericó, sí, pero eran batallas de camino, no eran batallas de conquista, eran batallas de paso. Las batallas que estuvo Israel en el desierto eran batallas que intentaban bloquear para que Israel avanzara a la tierra prometida. Y escúchame, iglesia, algo: Dios en ocasiones, o más bien en los procesos que tiene con nosotros, nos va a llevar a batallas de camino. Y las batallas de camino es cuando estás en transición, es cuando de una vez por todas tienes que pelear con esa adicción y romperla en el nombre de Jesús. Las batallas de camino son esas que cuando tienes que tomar decisiones contundentes con tu familia, que ya debes de decir: bueno, ya basta, dejaré de ser el hombre maltratador para convertirme en el hombre más amoroso. Las batallas de camino es cuando tú empiezas a tomar decisiones, joven, y dices: ok, ahora anulo esta amistad de mi vida porque no me está llevando a nada bueno. Será una batalla de camino, no de conquista. Porque siempre que empieces a caminar a la tierra prometida, te encontrarás ejércitos completos que querrán atravesarse en tu vida para estancarte. Pero yo le tengo una palabra preciosa: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Puede levantarse el infierno entero en contra de su vida, pero usted llegará a su tierra prometida en el nombre de Jesús. Por eso primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo busca a quien devorar. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo ve tu camino y anda buscando a quien puede devorar. Huele carne o huele espíritu, huele oración o huele sequedad. El diablo no duerme. Y el diablo está esperando cuándo es el momento preciso para atacarte. En las batallas de camino te vas a encontrar con demonios que te van a fastidiar la vida, que van a atacar tu salud para que no avances en lo que Dios te dijo que avanzaras. En las batallas de camino te vas a encontrar demonios que te van a querer quitar la paz para que no vivas en la plenitud de Jesús. Y cada vez que tú tengas un proceso difícil, escúchame, no te quedes llorando, no te quedes tirado pensando que Dios te olvidó. Levántate como Josué, levanta tu espada y di: Dios me prometió esa tierra, a esa tierra voy a llegar en el nombre de Jesús. Dios me dijo que iba a llegar y voy a llegar. No es hora de que llore, es hora de que tomen la espada, la palabra de Dios, y diga: Dios me va a dar una victoria. ¿Alguien dice amén a eso? Escúchame, este es el momento donde Dios te está llevando a quebrantar los bloqueos de tu vida. Y tienes que empezar a tomar decisiones. A veces hay batallas de camino que no se trabajan con oración. Hay batallas de camino que se trabajan con decisión. Mi pregunta es: ¿de qué te sirve orar 3 horas al día si no cambias? ¿De qué te sirve a ti leerte la Biblia en 6 meses completa desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero no cambias? Estamos practicando religión, pero no relación. Cuando tú aprendes a practicar relación, tu oración tiene efecto. Cuando tú aprendes a practicar intimidad con Jesús, lo que lees en la Biblia y los versículos que has memorizado desde niño se convertirán en algo real en tu vida y dejará de ser solo teoría. Batallas de camino son necesarias para poder entrar a la tierra prometida. Mira, la batalla de camino son aquellas que puedes entender cuando caminas con un propósito específico. Cuando tú estás decidido a restaurar tu familia, van a haber bloqueos, batallas de camino.
Cuando estás decidido a construir una empresa y un negocio, tendrás batallas de camino, gente envidiosa que querrás que cierres, pero tú vas a vencer. Cuando tú estás en batallas de camino, te encontrarás con que tu ministerio a veces se estanca. Gracias. Para llegar allí habrá batallas de camino. ¿Sabe? Yo estoy acá. Pastor, ¿usted ya entró a su tierra prometida? Considero que no, porque Dios me ha prometido cosas tan grandes que yo digo que todavía no. Pero hoy estoy aquí porque vencí mis batallas de camino, porque un día decidí creer que si Dios lo dijo, lo iba a hacer sin importar qué. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Las batallas de conquista, por el contrario, son aquellas que luchas sabiendo que has llegado al lugar de tu promesa. Ya no luchas para avanzar, ahora luchas para expandirte. Ya no luchas para poder llegar, ahora luchas porque sabes que hay una batalla difícil que te hará extenderte y te dará influencia. Yo creo que esta iglesia está en la batalla de la conquista. ¿Y sabe por qué creo que está en la batalla de conquista? Porque se están ensanchando, porque están construyendo, porque saben que este es el territorio que Dios les dio. Y van a encontrar enemigos, van a encontrar opositores. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso que yo veo en la Biblia? Que Dios siempre gana batallas. Y cualquier batalla que tú tengas como iglesia, ten la seguridad, Dios ya tiene victoria. Así que Josué era el primero en conquistar una ciudad. Ya no era batalla de camino, ahora era batalla de conquista. Josué 6:1 dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Cuando Dios te llama a conquistar, probablemente sentirás que todas las puertas se cierran. Mire lo que le dice Dios. O sea, Dios le dice desde el inicio: ya te entregué Jericó. Josué quiere tomarla y la Biblia dice: y las puertas estaban bien cerradas. Cuando tú sientas que las puertas se te han cerrado, sigue dando vueltas, sigue avanzando. Alguien dice amén. Sigue buscando a Dios, sigue intercediendo, sigue siendo persistente. No desmayes. Ay, mira cómo no se abre la puerta. Dios es experto en penetrar lo impenetrable. Dios puede tumbar esa puerta que vino en contra de tu vida y que te tiene estancado. Pastor, pero está cerrada. Sigue dando vuelta. Dios te dijo que te entregó ese territorio. Sigue dando vuelta. Dios te dijo que te entregó esa familia y la puerta se cerró porque ese hombre ni siquiera quiere venir a la iglesia. Sigue creyendo. La puerta no la abres tú, la abre mi papá Dios, y Dios iba a abrir esa puerta. En el nombre de Jesús. Hay algo poderoso, que cuando ellos dieron vueltas, el arca del pacto iba delante de ellos. Eso significa la presencia de Dios siempre delante de todo. Yo voy a colocar a Dios primero en mi casa. Yo voy a colocar a Dios primero en todo lo que haga. Él va a decidir por mí. Es algo poderoso cuando usted ve la historia. Dice que habían 7 sacerdotes. Fueron 7 días de vueltas. Fueron 7 cuernos de carnero. El 7 es el número de la plenitud de Dios. Representa que todo lo que Dios hace es perfecto y pleno. Que cuando Él da algo, lo da completo y bajo su bendición. Y en medio de esta estrategia sobrenatural, los sacerdotes en cada vuelta jamás dejaron de sonar los cuernos de carnero. ¿Sabe qué significa esto? Adoración. En medio de tu proceso, jamás dejes de adorar. En medio de tu proceso, ¿me estás escuchando? Jamás dejes de levantar las manos y agradecer a papá Dios por lo que está haciendo. Mira, pastor, ¿cómo me puede usted decir a mí que adore a Dios cuando lo he perdido todo? Pues cuando pierdes todo o cuando has perdido algo, es donde Dios va a mirar qué tan real eres como hijo. Porque es muy fácil adorar cuando lo tenemos todo. Es muy fácil adorar cuando la cuenta bancaria está bien. Es muy fácil adorar cuando el trabajo está estable. Pero no será lo mismo adorar cuando pierdes tu trabajo. No será lo mismo adorar cuando pierdes un familiar.
No será lo mismo adorar cuando estás en la quiebra. Si tú adoras a Dios en tu momento difícil, tú eres un hombre que ya está maduro y eres una mujer que está madura para recibir la tierra de tu conquista. Dios no le entrega bendiciones a gente inmadura ni interesada. Dios le entrega sus mayores bendiciones al que se humilla aún en los momentos más críticos y dice: aunque me esté pasando esto, Dios seguirá siendo mi Dios. Lo amaré, lo honraré y le glorificaré por el resto de mi vida. Mira, hay una canción, y se lo voy a decir con toda humildad. Hay una canción que dice: no busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús. Y un día en mi devocional empecé a cantar y sentí la voz de Dios literalmente que me dijo: mentiroso. ¿Cómo así, Señor, mentiroso? ¿Vos estás aquí orando porque quieres mi bendición? Y cada vez que nosotros cantamos eso, somos mentirosos, porque siempre buscamos la bendición de Dios. No es malo buscar la bendición de Dios. El problema es cuando tú crees que tu vida debe estar enfocada en perseguir la bendición. No persigas la bendición, persigue el que bendice. Mi pregunta es: ¿y si Dios te dijera no te voy a bendecir? ¿Y si Dios te dijera no te voy a dar lo que me estás pidiendo? ¿Y si Dios te dijera deja de pedir porque hasta el día de tu muerte vivirás con esa enfermedad? Mi pregunta es: ¿tendrías la misma actitud para adorar? Pues en medio de las vueltas, los sacerdotes nunca dejaron de sonar los cuernos de carnero. No dejes de adorar. Llora, pero adora. Sufre, pero adora. Camina a veces con un poco de angustia, pero adora. Vive momentos desérticos, pero sigue adorando. No permitas que las críticas te quiebren, sigue adorando. No te enojes con Dios, adóralo. Esas vueltas van a hacer algo bueno. ¿Y sabe qué dice la palabra en Josué 6:20? Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. No se usó absolutamente nada más que una obediencia loca, una adoración sin motivo y una fe sin precedentes. Así que cuando Jericó grita, los muros caen. Cuando grita, ¿quién ha gritado aquí se ha caído un muro? Nadie. Pero es que ese grito estaba respaldado por Dios. Las palabras que tú tienes en tu boca están respaldadas por Dios. Lo que tú hables con tu boca puede quebrantar muros en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Hay alguna madre aquí que tenga a su hijo que no esté en la iglesia y esté pidiendo al Señor que lo traiga a la iglesia? Levante su mano. Mira, mi querida hermana, tú que levantas la mano, de ahora en adelante tomarás tu boca como la tomó Josué. Y sé que has estado dando vueltas una tras otra vez, probablemente con tu hijo, ¿cierto? ¿Has llorado? Si has llorado. ¿Has intercedido por tu hijo? ¿Has ayunado por tu hijo? ¿Lo has hecho o no? Muy bien, todo eso son las vueltas que tú has dado en el transcurrir de estos años, ¿cierto que sí? Y hoy Dios te dice a ti: vas a tomar tu boca y vas a empezar a señalar a tu hijo y le vas a decir como llegue, drogado, borracho, rebelde o lo que sea. Puedes decir: pastor, tengo un buen hijo. Ok, te felicito, pero necesita a Cristo. De ahora en adelante, sin mente, lo vas a señalar y le vas a decir: serás un siervo de Dios. Ese será el grito que va a tumbar los muros de tu hijo. Sin importar si esté pasando por lo que esté pasando, señálalo. Cada vez que lo veas entrar por esa puerta, le dirás: ahí viene el siervo de Dios, ahí viene el próximo pastor. Quizás se va a incomodar: mamá, no me diga eso, pero tú sigue levantando tu voz como el grito de Jericó, porque esas murallas
que rodearon a tu hijo por tanto tiempo, y le hablo a cada madre que ha lidiado con sus hijos, esas murallas van a caer en el nombre de Jesucristo. Yo estoy profetizando por el poder de la palabra que viene un movimiento especial para tu familia, que ha rodeado una tras otra vez los muros. Quizá te han culpado aún por lo que está sucediendo con tu hijo, pero escúchame bien, Dios va a romper esas murallas. Y sabe, termino con esto. Dice la palabra que las murallas cayeron. Ahora se dice, pastor, eso es puro cuento, eso son leyendas, son mitos. Ok, desde el siglo XX arqueólogos han excavado en Jericó, encontrando hallazgos interesantes. Por ejemplo, en 1930 George Garstan encontró evidencia de murallas caídas y destrucción por fuego, según lo que dice Josué 6. En 1990 Brian Wood reexaminó la evidencia y argumentó que la destrucción de Jericó sí fue real en el 1400 antes de Cristo, apoyado por todo lo que encontraron. Se encontró por los estudios científicos que hubo colapsos de murallas, hubo una ciudad incendiada y hubo una evidencia de que en ese tiempo los almacenes estaban llenos de grano. ¿Y eso qué significa? Indica que la ciudad cayó repentinamente y no hubo tiempo para poder considerar sacar las pertenencias de cada hogar. Científicos. ¿Y sabe por qué le argumento yo esto? Porque el mismo Dios que tumbó las murallas de Jericó hace miles y miles de años es el mismo Dios que está aquí en este lugar y está dispuesto a destruir las murallas que no te dejan conquistar. Si tú lo crees, di amén y dale ese aplauso fuerte al Señor.